No sé si alguien tiene abierto su micrófono. El tema de fertilidad, ¿no? Y nosotros vamos a abarcar algunos aspectos de la fertilidad respecto a la condición del suelo, a las características y con qué contribuimos a mejorar esas condiciones. Entonces, por un lado están las definiciones de fertilidad, utilizando el concepto de, primero, que los suelos no solo se lo tiene que ver como el soporte donde se desarrollan las plantas, sino el lugar de donde se... Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y no puedo ver quién es. Ramírez. No lo puedo silenciar yo. Ramírez, ¿podés silenciar tu micrófono? Gracias. Entonces, ven todos, por favor. Sí, profe. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuando hablamos de fertilidad, acordarnos de que ahí se producen procesos físicos, químicos y biológicos. Entonces, cuando vemos todo ese conjunto de cosas que se desarrollan, bueno, esto ya lo vieron ustedes muy bien en edafología, donde en el suelo siempre encontramos estas tres fases, la fase líquida, la gaseosa y la sólida, o la fase mineral, y donde pretendemos que en un suelo ideal haya más o menos un equilibrio de esas condiciones. Entonces, en un equilibrio, las plantas pueden crecer y desarrollarse. Entonces, desde el punto de vista de la fertilidad, del suelo, cuando hablamos de fertilidad, decimos que vemos todos estos agentes, ¿no? Los que contribuyen a dar todas las condiciones de nutrición de las plantas, pero también todas esas condiciones favorables para el desarrollo de las plantas. Obviamente, si estamos hablando de suelo es porque se desarrollan a partir de, y su anclaje a partir de raíces. Entonces vamos a acordarnos que se dan estos distintos procesos físicos, químicos, biológicos. En cada uno de esos, ustedes ya los tienen identificados por edafología, pero hay fenómenos de cielos físicos, de agregación, de intercambio gaseoso, de infiltración, de drenaje. En los biológicos, que tiene que ver con la mineralización de la materia orgánica y todo lo que es la biodiversidad. Y los químicos, donde tenemos esos equilibrios ácido-base, reacciones redox, el intercambio catiónico, la solubilización. Entonces, desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, tenemos que abarcar todos esos procesos. Empezando por la fertilidad física, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer hincapié cuando hablamos de fertilidad física? Es hablar de todos estos factores y los procesos que permiten un buen anclaje de las plantas, un buen desarrollo significa de sus raíces. Acuérdense que todo lo que representa en la parte aérea, el buen desarrollo se tiene que representar en la parte subsuperficial. Que el suelo sea capaz de darle el agua suficiente a los cultivos y que haya unas buenas condiciones tanto de temperatura como de aireación. ¿Qué va a pasar cuando se alteran esos mecanismos? Mucho tiene que ver con la acción antrópica y con una acción de laboreo de los suelos. Entonces, para Casanova, este autor tiene cosas muy lindas de la parte del suelo, atribuye a la fertilidad física todos aquellos factores que constituyen una barrera física que impiden la parte de crecimiento superficial y el desarrollo. Todo eso, la fertilidad física se va a ver afectada por todos estos factores que nosotros podemos tener acá. Entonces, esto es lo mismo de recién. Entonces tenemos cuando se ve afectado en un suelo
cuándo no va a dar la suficiente aireación, cuándo no va a dar la suficiente temperatura, cuándo no va a poder almacenar agua de manera adecuada, es cuando los suelos sufren algún proceso de compactación por hablando de la parte productiva, en general por el paso de la maquinaria o por el laboreo del suelo. Entonces, cuando se produce ese proceso de compactación, nosotros se afecta todas esas cuestiones que hablamos que tiene que brindar el suelo. Entonces, en un suelo ideal, ustedes ya han visto que nosotros tendríamos una fracción mineral, una fracción de materia orgánica, una fracción para el aire y otra para el agua. Cuando comienzan esos procesos de compactación, se van a ver afectadas estas porciones, el de materia orgánica, la del aire y la del agua. Entonces, si esas disminuyen, ¿cuál va a aumentar? Es esta fracción, en proporción, esta fracción mineral. Entonces, cuando nosotros tenemos, por condiciones que no son adecuadas, compactamos el suelo y eliminamos esa capacidad de tener aire y esa capacidad de retener agua y esa capacidad de tener materia orgánica, la fracción mineral es la que aumenta en detrimento de estas tres que acabamos de nombrar. Entonces, el laboreo del suelo sirve o se comienza a hacer para dar unas buenas condiciones tanto de germinación como de desarrollo radicular. Ahora, ese excesivo paso de las labores o esa excesiva pulverización del suelo, esa excesiva cantidad de tareas que se hacen con la maquinaria, llevan a que tenga sus consecuencias como la de la compactación en los lugares laboreos, el piso de arado, que todos ya saben, o la parte de paso de maquinarias, o estas situaciones de cuando yo pulverizo tanto el suelo, se produce ese fenómeno de desagregación y con el efecto de las lluvias, esas partículas finas van tapando los poros, entonces cuando tapan los poros y se producen lluvias intensas, por salpicadura se empiezan a tapar y se produce el sellado, lo que normalmente conocemos como ese encostramiento, y se me fue la palabra, ya se la voy a decir. Entonces, todo eso que nos va a provocar situaciones de restricción de crecimiento, tanto en profundidad como en emergencia. Planchado, perdón, no me salía el punto 3, es lo que comúnmente se conoce como planchado. Entonces, desde el punto de vista físico, por este efecto de compactación, nosotros vamos a tener lo que se llaman las impedancias mecánicas, que vamos identificadas como costras o como piso de arado o piso de maquinaria. Las herramientas con las que se puede desarrollar, con las que se suelen hacer los laboreos, están acá, pero ¿qué significa ese piso de arado? Es esa capa muy compacta, muy dura, que va a tener todo un efecto tanto para la penetración de las raíces, para el desarrollo radicular, como para la capacidad de agua. Entonces imagínense que ese piso de arado es de manera tan compacta que es como si tuviéramos una gran maceta. Entonces el agua va a infiltrar en esa porción de la capa arable, pero se le va a dificultar poder atravesar más allá del piso de arado. Y las raíces también van a tener esa dificultad de poder crecer atravesando esa capa de arado. Bueno, hay texturas. Sí. El arado de disco es una de las herramientas que más favorece a que se produzca esto, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, yo le aclaro, ¿no? Acá dice, por ejemplo, arado de reja y vertedera, que ese no se debiera usar, que se tendría que estar en desuso hace ya bastante tiempo por sus características de gran inversión del pan de tierra, pero igual, si ustedes buscan en internet, se sigue vendiendo. Ese es uno de los peores, digamos. Y después sí, el arado, que es una de las cosas que más se usa, pero de todo eso, además de la inversión, eso tiene que ver mucho el peso.
Y entonces, Yo ¿qué conviene? constantemente, Claro, ¿qué conviene usar entonces la rastra, ¿sería? Después usar no, lo que conviene es no usar tantas pasadas, menos labores. Ya después vamos a ver ahí los distintos sistemas que se ensayan y con los que sirve para ver, digamos, que hay cultivos que sí se puede aplicar y hay otros que se tiene que aplicar con alguna restricción. Y acá está Nahuel Vera, que él tiene mucha más experiencia en tabaco, que les puede contar. Pero hay algunos sistemas como la siembra directa o un sistema de siembra directa con una labranza vertical. Esa labranza vertical tiende este, a, a no invertir el pan de tierra, pero sí producir movimientos acá que producen rotura, y entonces todas esas condiciones, tanto de siembra directa o con esas labranzas, tienen mejores condiciones para el desarrollo de las plantas, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, hay condiciones que representan ventaja para esos sistemas de cultivo. No en todo se puede usar, pero sí a lo mejor se pueden disminuir la cantidad de pasadas. Nahuel, ¿estás? Sí, profe. Decir, contarle a los chicos cuántas pasadas se suelen hacer para preparar para tabaco. Bueno, el tabaco empieza... Lo que, Hay varios perdón, procesos. pero lo que es Sí, así, que es tradicional, en los que más hacen, los que más trabajan en el suelo, aunque uno diga que no tienen que trabajar tanto. sí, primero se pasa un subsolador o un cincel, que es para aflojar el piso dorado. Ese piso de ara. Después Uy, yo te perdí. se enloquece con la rastra. Da una, dos, tres pasadas Sí. hasta que vulgarmente la deja. Y ahí las raíces generalmente del tabaco no. se corta, ¿no, profe? Sí, sí, no lo escuché mucho, yo le escuché algunas cositas nada más. No lo pude escuchar, bueno, no va a Ahora ver, sí, no, profe. ahora está mejor, ahí está. Sí, por eso me corta, profe, el internet, que estoy acá en el Ah, campo. sí, sí. Bueno, si no, en otro momento le contás cuando esté más cómodo, que no esté. Pero es para que tengan Bueno, una idea de los chicos la cantidad de sí, que pasa, pasadas, pasa muchísimo. más o menos cuántas labores hacen, Nahuel. Muchísimo. Entre 20 Cinco y 25 labores. se hacía. ¿Ah? Uy, se corta. Bueno, no importa, en otra Sí, ocasión, 5 labores. Sí, y muchas rastras. mucho. Entonces, todo eso lleva Sí, primero a pérdida de a estructura, pérdida de estructura. oxidación de la materia orgánica, y todo eso lleva a los procesos de compactación. Que en primera instancia, ¿qué pasa con esos suelos? Se los ve mulliditos, se los ve aireados, se ve unas camitas así, bien, pero digamos que es un detrimento inmediato porque se pierde al exponer tanto la materia orgánica al sol, porque se invierte el pan de tierra, porque se mueve la tierra, esa pérdida de materia orgánica es terrible para el suelo. Ustedes ya saben todas las La funciones erosión también, beneficiosas que profe. tienen. Bueno, exactamente, pero eso ya después te vas a lucir vos con eso. Vamos a andar preparándote para que les contés a los chicos todo lo que hace. Me pasa que yo hablo, Nahuel ya cursó con nosotros hace mucho tiempo, Ya se me venció también. y después trabaja. ¿Eh? Ya Sí, se me claro, venció también. está recursando, porque se le venció, pero tiene mucha experiencia en tabaco, ha trabajado mucho con la parte de topografía, así que después cuando veamos esa parte de erosión y conservación del suelo, él les va a contar su experiencia porque hace cosas muy, muy lindas. Sí, profe, Ella le ha damos. compartido algunas fotos. Sí, ¿no? Le tenés que contar a tus compañeros lo que haces, pues es cosas muy lindas. Aprendemos todos, digamos. Sí, sí, profe, como quieran. Sí, ya nos vamos a organizar bien, pero ya para febrero, ahora Sí, sí. vamos a avanzar con esto. Entonces, vamos a tener esas cuestiones de estos pisos de arados que según el suelo, lo vamos a ver este,
mejor representados o no, pero imagínense que ese piso de arado es esa capa compacta que tenemos todas acá tan marcada. Acá está también, esto sería el piso de arado. Acá lo que han hecho es ingresarle agua, humedecer, para que vean, en la parte superior es donde almacena el agua y después le representa una gran dificultad para poder atravesar ese piso de arado. Y acá tenemos lo que es el encostramiento, es por ese sellado que se hace por salpicaduras, o por qué más se puede sellar, se puede producir ese encostramiento. Pregunta para ustedes. ¿Tiene mucho limo? Eso es por erosión. Por presencia de sal en el suelo, exceso de sales. Pero por la concentración de sales, el tipo de sodio. Muy bien, Col. ¿El último? Sí, profe. Por el sodio, acuérdense, el sodio dispersa, también produce esa migración de esas fracciones más pequeñas y obturan los poros y se producen este tipo de costras. Entonces las costras las debemos poner por esa condición de textura del suelo y por esa salpicadura, y esto es lo que, si ustedes se fijan acá en la parte superior de las plantitas, ese es el sellado que se produce, ese planchado que se produce, y después de una lluvia. Laboró el suelo, se produce una lluvia intensa, se tapan todos esos lugares por donde puede infiltrar el agua, y el agua escurre libremente, pero eso después queda así, esa costra queda marcada. Entonces después las plántulas, si tienen que emerger, por supuesto que se van a ver dificultadas para poder emerger. Los riegos masales también tienden a compactar bastante el suelo, ¿no? Pero primero, ¿por qué? Porque laborea mucho el suelo. Claro, pero también por el mismo peso de la capa de agua que se aplica sobre el suelo, tiene dificultades de infiltración, terminan compactándola en superficie. Pero eso tiene que ver porque primero le has hecho perder esa capacidad de infiltración. ¿Sí? Lo otro ya es como que viene acompañado, pero primero con el laboreo has hecho perder la capacidad de infiltración. Entonces por eso se produce este planchado, se puede producir las costras, pero que primero has hecho tantas laboreos y has afectado tanto la materia orgánica, has perdido materia orgánica, has perdido estructura, se compacta, perdes porosidad, entonces el agua no tiene por dónde entrar. Lo primero que haces vos es eliminar esa capacidad del suelo, esa virtud que tenía el suelo de permitir el ingreso del agua. Entonces, por el encostramiento lo podemos tener por lluvias intensas y sobre todo al haber algunos suelos como los limosos. Acuérdense siempre que en los suelos con partículas muy finas como los limos o o arenas muy finas que tienen un comportamiento similar al limo, van a ser más predisponentes a este tipo de costras. Siempre que haya ausencia de cubierta vegetal, también nos va a favorecer estos procesos. Por supuesto que las labranzas y estos suelos que cuando es todo encadenado, que afectamos la materia orgánica, y por supuesto que los suelos cuando están muy, muy laboreados, son todas, y se hace una espiral negativa, porque cada vez que van perdiendo una buena condición, tanto de almacenar agua, como de brindar nutrientes al suelo, como que después requiere además más laboreo para poder llevarlo a la situación anterior, como lo ve el que utiliza este tipo de metodología para cultivar. Entonces, por supuesto, las consecuencias que vamos a tener es dificultad en la emergencia de las plántulas, dificultad para la infiltración. De acuerdo a las texturas que tenemos, esas costras pueden ser más o menos débiles, más o menos resistentes, y se pueden agrietar un poco más o un poco menos de acuerdo a las texturas que tengamos.
todas estas cuestiones de compactación del suelo las podemos medir. Entonces, a partir de qué la vamos a medir? Con la densidad aparente, con resistencia a la penetración, con esa capacidad de infiltración del agua, con esa medida de movilidad del agua en el suelo, que es la conductividad eléctrica, y el desarrollo de las raíces. De acuerdo a la forma que toman el desarrollo de las plantas, de las raíces, perdón, cuando las arrancamos, también nos da un indicio de esa presencia o no, por ejemplo, de un piso de arado. Ustedes ya han visto con la densidad, para sacar la densidad aparente, cómo se muestrea, que tienen el cilindro para tomar, un cilindro de volumen conocido. Entonces se toma la muestra de suelo, se seca, se pesa, y en relación entre la muestra de suelo y el volumen total, tengo el valor de densidad aparente. Este indicador, la densidad, es un muy buen valor para estimar o para que nos muestre el estado del suelo. Entonces, la densidad aparente nos va a permitir ver qué pasa con la porosidad total, qué pasa con el agua. Cuando aumenta la densidad, esta densidad nos está hablando de qué pasa con los poros, qué pasa con la resistencia a la penetración. Entonces, acá hay de Casanova también este gráfico, que la verdad que es muy lindo para interpretar qué es lo que nos sucede con el aumento de la densidad. Fíjense que en el eje de las X tiene valores de densidad que van a ir aparente, que van a ir aumentando, y en el eje de las Y, contenido de agua en volumen. Entonces, ¿qué representa las líneas? La primera línea, la superior, porosidad total; la otra, poros llenos de aire; después la primera curva que tengo acá a partir de 1,10, resistencia del suelo, las constantes hídricas, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Entonces, mire, si miramos que hay un aumento de densidad, la porosidad total disminuye. La cantidad de poros con aire disminuye. La resistencia del suelo a la penetración va a ir en aumento. Las constantes hídricas, si bien la capacidad de campo en algún momento puede tener un leve aumento, después van a ver que va a ir bajando y el punto de marchitez se hace más alto. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un punto de marchitez más alto y la capacidad más baja, el agua disponible, el agua útil por las plantas es mucho menor. ¿Se entiende esto? No, profe, a mí no me quedó claro. Si me podría volver a explicar la gráfica, por favor. ¿De todo? Fíjate sí, que o sea, lo que yo no entiendo es... Sí, la escucho. No, decime que no entendiste, por favor. No, o sea, primero la zona sombreada sería la parte de agua útil para las plantas. No, eso tiene que ver con otra cosa. No, esto, mira. Capacidad de campo. Sí. Punto de marchitez permanente. Entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, eso es lo que yo tengo de agua útil o no. Sí. ¿Sí? Entonces, con un aumento, fíjate, con un aumento de la densidad, la capacidad de campo va disminuyendo, o sea, la capacidad que tiene ese suelo de retener agua merma, y el punto de marchitez permanente se hace mayor. Como valor. Bien. ¿Sí? Entonces, el agua útil que yo voy a tener, que es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, disminuye. Bien. ¿Sí? Sí, eso era, profe. Gracias. ¿Eso era? Profe, sí. ¿El sombreado qué es lo que es entonces? Como una condición más ideal, digamos, donde se van cruzando las curvas. Que nosotros, como son suelos, y Casanova es chileno, como son suelos de otro lado, yo no hago hincapié en estas zonas sombreadas, ¿no? Sino en los valores de las curvas. ¿Sí? La otra forma que nosotros tenemos de medir, esto era con
con densidad, que acá habla también de la resistencia del suelo, esa resistencia que tiene que ver con la resistencia a la penetración. Otra de las formas de medir es a través de, no sé, esto en edafología también lo deben haber visto, cuando se ve la parte de indicadores, constituye una medida física que nos da la idea del grado de dureza del suelo, ¿no? Eso con qué se suele trabajar o se suele medir con lo que se llaman penetrómetros, que hay distintos modelos, que hay distintas fabricaciones. El del INTA tiene uno que tiene acá una chapita acá abajo que también permite medir, pero digamos que los tenemos los de impactos, que son los manuales, que el penetrómetro tiene esto, una vara y tiene una pesa, ¿no? Y en esa... Fíjense que esto es lo que se conoce como la carrera del penetrómetro. En esta parte de acá abajito es un anillo que tiene de tope. Entonces esta pesa se la coloca acá en la parte superior y se la deja caer libremente. Entonces con su peso, este aparatito va a ir ingresando al suelo. Y fíjense que acá tiene marquitas que va marcando la altura que va penetrando. Entonces, ¿cómo se mide? Es la cantidad de golpes para ingresar determinada longitud o determinada altura en el suelo. Entonces, a mayor compactación, a mayor dureza en el suelo, voy a necesitar mayor cantidad de golpes, ¿no?, para ingresar. Este es otro tipo. Y estos que son... ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Se le cortó, Diga. profe, recién. ¿Qué era lo que con las marquitas? ¿Qué era lo que marcaban? Ah, ¿En serio que se cortó? Ya vamos a volver a las clases presenciales. Estas marquitas nos sirven para medir cuánto va ingresando en el suelo. 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces se necesita un operador que esté tirando de esa pesa y otro que esté contando la cantidad de golpes o la cantidad de carreras que tiene que hacer y cuánto va ingresando. ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Sí, está. Entonces, como Sí, es ¿hasta una... cuántos golpes se hacen? Oh, no, depende del suelo. Dos cosas. Depende de la condición del suelo y depende de la humedad del suelo. Estos ensayos no se pueden hacer cuando no hay humedad, porque no ingresa. Esa marquita que tiene, que es una arandela soldada para que no pase la carrera, es la pesa, se puede desoldar, se puede salir de la cantidad de golpes que uno da y que no ingresa absolutamente nada en el suelo. Tiene que tener humedad el suelo para poder ingresar. Y eso significa entonces que para poder comparar esa resistencia a la penetración con otros suelos, nosotros tenemos que establecer con qué grado de humedad se hicieron los ensayos o se midió la dureza. Porque con eso se hace después, bueno, se trabaja con un factor de corrección, pero es lo único que permite comparar suelos, ¿no? Pero si el suelo está seco, no ingresa. Después sí te pueden pasar 3 días golpeando y no va a ingresar casi nada. O sea que lo tienen que hacer, no se puede hacer en agosto, septiembre, octubre, en los lotes, porque en eso es la época de menor precipitación, ¿no? Lo tienen que hacer cuando comienzan las lluvias. No está lo que depende del contenido de humedad, como se mide en unidades de presión, lo vamos a tener ahí con unidades expresados como presión por kilos por metro centímetro por unidad de superficie o unidades de presión, y pues está como se llaman los penetrómetros. Y acá hay un ensayo que hizo las mediciones que hicieron en el INTA de acá de Cerrillo, donde había unas macro parcelas demostradoras de distintos sistemas de labranza. Uno tenía que ver con el de siembra directa, o sea que es un
se hacía permanentemente los cultivos sin remoción del suelo, un sistema de labranza mínima vertical, que era siembra directa, pero que se le pasaba un paratil, eventualmente una mínima del disco y una labranza convencional. Entonces se han hecho los ensayos para midiendo la resistencia a la penetración. ¿Y qué es lo que tengo? En este gráfico tengo resistencia a la penetración y tengo profundidad. Entonces, tanto en mínima vertical como la siembra directa, yo tengo acá tienen alguna, sí, estoy viendo. Fíjense que no tienen esa pancita que se hace acá, tan marcada, que tiene que ver esto, es la cantidad de golpes aumenta en esta porción de suelo, ¿no? Entonces, cuando aumenta en esta porción de suelo entre los 0 y los 15 centímetros, cuando yo tengo que, esto significa que yo acá tuve que dar muchos golpes para poder pasar. Entonces, donde estoy acá, estoy en donde hay un piso de arado, ¿no? Y donde él pasa más fácilmente es donde no tengo piso de arado. Siempre, acuérdense que nosotros vamos a tener tablas de referencia, tablas orientadoras, no significa que se tienen que cumplir, pero sí que son orientadoras. Entonces, para suelos, para distintas condiciones de suelo, distintas resistencias a la penetración, está la relación con el efecto que tiene sobre las raíces para su desarrollo, ¿no? Entonces, con los suelos muy sueltos o sueltos, la resistencia a la penetración está entre 0 y 0,46 megapascales, y las raíces ahí, no tendrían dificultad en el desarrollo. Después ya tienen alguna dificultad para el desarrollo y los muy compactos, o los muy compactos, donde la resistencia a la penetración es superior a 1, hasta mayor de 29, el desarrollo radicular se hace muy difícil. Después otra de las medidas, ¿sí? ¿Por qué en la labranza convencional, donde hay una mayor profundidad, hay un aumento de la resistencia a la penetración? En la convencional y en la mínima con disco, que eran dos ensayos que se hacían en la convencional, y de la convencional se hacían menos pasadas que las normales, y la mínima con disco era que si se hacían 10 en una, se hacían 5 en la otra. En las dos vas a tener piso de arado, ¿no? Porque no se les hacía esa remoción con ningún subsolador ni nada. Y en la otra había un proceso de compactación más profundo, que eso es una desventaja que ocurre después de mucho tiempo de siembra directa, ¿no? La siembra directa requiere de maquinarias de mayor porte, y que es una desventaja de la siembra directa, generar mucho uso de agroquímicos, o sea, todo lo que es físico se reemplaza con químicos, y se pasa mucho a la maquinaria. Entonces, se produce un proceso de compactación en los suelos con siembra directa. Pero eso es una desventaja que se puede acomodar y que se tiene que ver y que se puede resolver. Pero las ventajas que representa la siembra directa con respecto a los contenidos materia orgánica, a la cubierta vegetal, a evitar que el suelo se erosione, digamos que tiene una gran cantidad de ventajas que inclinan la balanza a que podamos hacerlo como ese tipo de cultivos, aunque tenga esa desventaja. ¿Se entendió? ¿O se cortó?
No, sí está, profe, si se la escucha. Ah, bueno, gracias. Entonces, otra de las cosas que se miden son la infiltración, o sea, con qué velocidad se mueve el agua para ingresar en el suelo. Entonces, nosotros tenemos acá en este gráfico, que se mide la cantidad de agua versus el tiempo. Entonces, en suelos que tienen costras o estructuras degradadas, la cantidad de agua que ingresa es menor, mientras que los suelos que no tienen costras y están bien estructurados, va a ingresar una mayor cantidad de agua a través del tiempo. Y si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de la erosión del suelo, qué pasa en los suelos donde se hace laboreo y no se hace laboreo y cae una lluvia, o puede ser el agua de riego también, pero no, lluvia, no mezclo. Si yo tengo un suelo que tiene mucha porosidad, cuando cae la lluvia, la cantidad de agua que va a escurrir, o sea, la cantidad de agua que no va a ingresar al suelo, es menor respecto de la lluvia total. Va a ingresar mucho más de lo que va a escurrir. Mientras que en los suelos que compactados, que tienen poros, que tienen esas costras, la cantidad de lluvia que va a escurrir va a ser mucho mayor y la que va a infiltrar va a ser mucho menor. ¿Con qué se suele medir? Con lo que se llaman los infiltrómetros de doble anillo, pues con eso se mide, se va ingresando una lámina de agua y se va midiendo el tiempo con el que va ingresando, se hace unas tablitas, se mide cuánto va ingresando y después se tienen esas láminas de infiltración y la velocidad de infiltración. También están los permeámetros, que son unos tubos de ensayo, unas probetas invertidas, donde tienen en esta parte, estos son los permeámetros, esta parte es un medio poroso, donde se lo coloca en el suelo y se llenan de agua. ¿Sí? Se lo ingresa en el suelo, entonces esto se llena y se mide en qué tiempo baja esa columna de agua por unidad de tiempo. Una de las formas de conocer la conductividad hidráulica superficial. La otra es mucho más compleja. La conductividad hidráulica requiere que nosotros tengamos una muestra de suelo no disturbada para poder establecer estos valores en laboratorio y se dificulta medir la conductividad hidráulica porque da valores muy heterogéneos. Pero lo que hago es, en lugar de hacerlo en el campo, se toma con lo que puede ser el cilindro, por ejemplo, para tomar las muestras de densidad, se toma una muestra no disturbada, esa muestra se tiene que preservar, no se puede desmoronar, entonces vienen esos cilindros con tapitas, entonces con ese volumen que yo tengo y que permite tanto en la parte superior o inferior pasar el agua, se saturan los cilindros de humedad y después se les hace pasar una columna de agua, y con eso se mide la velocidad con la que atraviesa el agua cuando ya el suelo está en condición de humedad. Son valores difíciles de tomar y son valores bastante heterogéneos porque el medio en el que nosotros muestramos es un medio heterogéneo. Entonces, se mide en unidades de velocidad, y se acuerdan que ya hemos visto nosotros en los prácticos anteriores, que se expresa por metros por día o centímetros por hora. Es lo mismo. Se lo utiliza también para comparar, digamos que como indicador de la condición del suelo, si se han hecho estos ensayos donde se comparaba en el paso en las huellas del tránsito de la maquinaria, qué pasaba con la porosidad total y qué pasaba con la conductividad hidráulica. Se tomaban las muestras ahí
y la conductividad se mostraba más sensible a esos procesos de compactación por el paso de la máquina. Sí, un indicador de suelo es bueno, acuérdense si se puede repetir, si se puede explicar y si tiene sensibilidad. Entonces la conductividad es un buen método para medir esas cosas, aunque es difícil de muestrear, porque la verdad que nosotros hacer algunas cosas, pero no se hace tan fácil. Si se tiene unos aparatos especiales, se hace mejor. Esto es lo mismo que venimos diciendo de hace rato. Todos los efectos que tienen sobre las plantas, la condición de compactación del suelo. Y por último, esto de la parte física, los procesos de la arquitectura, perdón, del sistema radicular. Fíjense que si la raíz encontró un piso de arado, toma ese crecimiento tan marcado hacia los laterales. Y esta, la que está a la derecha de la pantalla, encontró una grieta y por ahí pudo pasar. Entonces, si uno arranca una planta en el campo, si son de esas, creo que martillo, le llaman algunos las raíces, o el T, es fácil saber si ya tenemos ahí un piso de arado. Estas plantas, estas raíces también de maíz, como se desarrollan de manera lateral, porque han encontrado un obstáculo para poder seguir penetrando el suelo. Cuando nosotros queremos ver sobre la condición sobre la nutrición que nos brinda el suelo, vamos a ver esa parte que nos dice que el suelo nos tiene que dar todos los nutrientes necesarios para que se desarrollen las plantas. Entonces, de esas características físicas, vamos a tener también esas características químicas que permiten ese desarrollo de las plantas. Entonces, nos tiene que brindar todos los nutrientes necesarios y que la parte aérea nos da la luz y el dióxido de carbono para poder crecer y producir materia, y en la parte del suelo toda el agua y los nutrientes necesarios. Ahora, en ese suelo fértil, tenemos que, si un suelo es fértil, tenemos que recordar estas condiciones, ¿no? Uno es que es capaz de proveer los nutrientes en la cantidad suficiente y en un balance adecuado. O sea, ninguno está en una cantidad que les resulte perfecta, que no hay sustancias tóxicas, que dan las condiciones físicas, y es un sistema productivo cuando las condiciones también ambientales y de manejo son favorables. O sea que no es solo la condición del suelo, sino también la acción que nosotros tenemos como asesores o productores sobre ese suelo. Entonces, esos nutrientes que necesitan las plantas para crecer, que ya lo han visto en fisiología. ¿En qué otra materia han visto todo en la parte de alimentación? Microbiología también vimos disponibilidad, interacción. Claro, sí. O sea, ¿y en edafología? En suelo, sí. En suelo, profe. Claro, en suelo o edafología lo mismo, en todas esas ven estas cuestiones del suelo. Entonces, en general se distinguen los macro y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio son los principales. También tienen calcio, magnesio, silicio. Los micronutrientes, esos que se necesitan en mucha menor cantidad, pero que sí tienen su función, favorecer. Pero los micronutrientes son los que más riesgosamente pueden pasar a condición tóxica, porque en una cantidad, como se necesitan pequeñas cantidades, un aumento de su cantidad también tiene sus efectos negativos. Entonces, cuando se habla de estas condiciones del suelo, se distinguen dos factores. Uno, por un lado, lo que se indica como dotación, que es eso, lo que el suelo le brinda a la planta desde el punto de vista de su nutrición.
y abastecimiento, que son todas esas condiciones que acabamos de ver para que la planta se desarrolle y que pueda crecer. Entonces tenemos esas dos condiciones de dotación y abastecimiento. Eso lo van a ver en mucha bibliografía, y dentro de la dotación, o sea, la cantidad de nutrientes que tiene el suelo, se distingue eso. Por un lado es la cantidad de nutrientes que la planta tiene disponible inmediatamente, o sea, que están en la solución del suelo y que la puede tomar. Eso es lo que se denomina intensidad del nutriente. Esa intensidad del nutriente se puede expresar en miligramos por 100 gramos, en partes por millón, mil equivalentes por litro, en kilogramos por hectárea. Después vamos a tener lo que se denomina la capacidad de nutriente, que es lo que el suelo tiene y que puede ir cediendo en esos equilibrios que tiene, cediendo para seguir otorgando los nutrientes a las plantas. Entonces es lo que se expresa como una reserva que tiene el suelo. Y esa velocidad entre lo que pasa desde esa capacidad que tiene de un nutriente el suelo, o esa reserva que tiene el suelo, a la intensidad, o sea, la disponibilidad inmediata del suelo, es lo que se conoce como renovación o tasa de renovación de un nutriente. La velocidad con que pasa de la fase sólida a la solución del suelo. Bueno, yo en esto no me quiero detener mucho, porque ya lo han visto, todas las condiciones, las funciones que tiene el nitrógeno. Lo que me interesa más es estas tablas de referencia, que las tienen acá, que las tienen en el manual, que hay otras que el INTA-BRIN ha hecho unas tablas también de referencia con respecto a los suelos del Valle del Lerma. Nos indican, nos permiten tener de referencia cuando tenemos un análisis de suelo para saber su provisión con respecto a este nutriente. Entonces, lo tenemos desde muy bien provisto a muy pobremente provisto, las categorías. Por eso que el nitrógeno se mide en porcentaje de nitrógeno total, y ¿qué pasa si yo quiero, bajo qué forma absorbe la planta el nitrógeno? Como nitrato y como amonio en algunos casos. Pero digamos que la primera es como la más generalizada, ¿cierto? El de nitrato. La preponderante nitrato. Como nitrato. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el análisis de suelo y tengo el valor en nitrógeno total? ¿Cómo puedo estimar el nitrato? Y si no puedo estimar el nitrato, ¿puedo pedir al laboratorio que me haga determinación de nitrato? Había una prueba que se realizaba donde se introducía una solución donde se realizaba el intercambio y luego se medía el nitrógeno, pero no recuerdo cómo se llamaba. Pero no va por ahí. Nosotros podemos hacer una estimación del nitrato con una tasa de mineralización. Esa tasa de mineralización del nitrógeno total para pasar a nitrato depende si yo estoy en condiciones de humedad y temperatura o si estoy en condiciones de poca humedad y baja temperatura. Entonces esas tasas de mineralización van del 1% al 4%. ¿no? Entonces yo del nitrógeno total que tenga en un suelo puedo estimar el nitrato a partir de esas tasas de mineralización que puedo usar, ¿no? Bajo esas condiciones. Va a ser mayor la tasa de mineralización cuando yo le dé mayores condiciones para ese pasaje a nitrato. Entonces, entre el 1 y el 4% puedo estimar. Y la otra es si yo puedo pedir específicamente que se haga la determinación de nitratos en los laboratorios, si es que el laboratorio lo hace, pero también tiene que
la muestra del suelo tiene que tener algunas condiciones que las da el laboratorio para tomarlas, rotularlas, preservarlas y llevarlas al laboratorio, porque se degrada y entonces los valores de nitratos no son los representativos cuando se hace las determinaciones en el laboratorio. Bueno, también tenemos el fósforo, con todas esas condiciones que tiene el fósforo. Y eso, a modo de ejemplo, en el manual están todos, ¿no? Están todas las características, están todas las condiciones. Yo en eso no me quiero detener, las clases son cortas. Pero eso, además, como ya ustedes mismos han dicho, lo han visto en fisiología, lo han visto en micro, lo ven en edafología, hasta los mismos ciclos. Y los ciclos también los tienen en los manuales, pero no es el objeto de la clase de hoy. Y por último, nosotros vamos a tener esos valores, esos procesos biológicos ligados a la materia orgánica, que son tan importantes de preservar y de mantener en el suelo para que nosotros tengamos esas condiciones de materia orgánica, capacidad de infiltración, capacidad de retención de agua y el albergar todo lo que es la parte de biodiversidad del suelo. Entonces, mantener un buen contenido de materia orgánica, aseguramos todas estas condiciones que estábamos diciendo que tenemos que tener en el suelo. Como siempre hay valores de referencia, entonces, suelos bien provistos de materia orgánica o suelos pobremente provistos de materia orgánica. Esos, acuérdense, estas tablitas, para los que no han rendido de edafología todavía, a los profes les gusta bastante preguntar sobre estos valores de referencia respecto de la materia orgánica. Entonces, después si queremos medir esas condiciones de esos niveles de nutrientes en las plantas, tengo que evaluar y tengo que ver cómo manejo o mejoro esas condiciones. Esperen un segundito. Entonces, hay condiciones ideales para definir los suelos ideales que más o menos hemos estado mirando, las condiciones de pH, de capacidad de intercambio, la cantidad de nutrientes, la conductividad eléctrica. Desde el punto de vista físico, químico, biológico, nosotros ya las hemos nombrado a todas. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar, ¿qué vamos a hacer? De los lotes que necesitamos evaluar, vamos a tener que hacer un muestreo de suelo. Y ese muestreo, tengo que decidir antes de comenzar a hacer el muestreo algunas cosas, como por ejemplo la cantidad de muestras que voy a tener y la cantidad de submuestras. ¿A qué profundidad? Porque depende del objetivo, yo voy a muestrar a distintas profundidades. Ese número de muestras por lote en la época en la que quiero muestrear y cada cuánto quiero muestrear. Lo que tengo que dejar presente es que sí, yo voy a muestrear, tengo que separar por espacios, por paisajes. No es lo mismo una parte alta como está puesto acá, estas partes altas, como las partes medias o las partes más bajas. Yo tengo que separar esos muestreos para poder conocer las condiciones. No puedo mezclar todo porque cada uno de estos espacios, estos paisajes, tiene distintas condiciones. Y esos suelos van a tener distintos parámetros. Entonces lo que tengo que hacer es tomar las muestras, que estos son unos sacabocados, muestreadores, que también sirven si el cilindro, si sacan el cilindro, me olvidé de decirles esto, si sacan el cilindro, estos sacabocados, estos muestreadores, también sirve para medir, por ejemplo, la densidad aparente. Se toma, se ingresa ese muestreador a la profundidad que yo quiero, como sale un cilindro perfecto, se separa por la profundidad a la que he ingresado y se puede calcular la densidad para distintas profundidades. Entonces tengo el muestreador, yo ya separé los ambientes de esto, parte alta de la parte baja, tomo las muestras, las llevo al laboratorio y con los resultados hago las interpretaciones y establezco en qué niveles estamos de nutrientes, por ejemplo. Entonces es muy importante la forma en la que voy a muestrear,
la tengo que tener a priori, no puedo ir sin más o menos haber mirado por lo menos una imagen de referencia, como puede ser el Google Earth, por lo menos eso tengo que mirar para ver si tengo partes altas, partes bajas, zonas deprimidas. Entonces, con eso ya tengo que separar ambientes para poder muestrear. Entonces, tengo las partes altas, las partes bajas, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, tienen un esquema ahí de formas de muestrear, que puede ser en zigzag, o recorriendo en líneas, o como solíamos hacer con el doctor Arseno, en lugar de hacer estas cuestiones así, se hacían transversales a los lotes y se tiraba una bolsa. Se iba caminando, se tiraba una bolsa. Donde caía, se muestreaba. Que uno tiene como persona, como ser humano, tiene sesgo. Entonces por ahí a lo mejor elige de dónde tomar la muestra. Si uno ve, a lo mejor que no me va, esa porción de suelo no me va a representar, a lo mejor lo dejo de lado, y entonces sigo así, con ese sesgo, tomando las muestras. Si toman con la pala, que eso también lo deben haber visto en edafología, se toma esa porción de suelo, se separa, se parte en tres, se descartan los laterales y se toma la parte media. O sea, de todo eso se va tomando submuestras para constituir después una muestra. Bueno, tienen el barreno, sacabocado. Nahuel, vos debes haber usado bastante este balde, ¿o no? Este balde lo usan bastante los tabacaleros. Esto se presiona y va ingresando por acá y se muestrea rápido y se llena este baldecito con muestras de suelo. Es muy importante, cuando muestreen, no se olviden de lo que es el etiquetado. Tengo que indicar el lote, tengo que indicar la fecha, tengo que indicar la profundidad. Da muy buen resultado poner las etiquetas estas en doble bolsa, ¿no? Una bolsa donde está la del suelo, la etiqueta, y otra bolsa que contenga las dos. Entonces la etiqueta que queda entre las dos bolsas se preserva muy bien, no se degrada, no se rompe, no se pierde. Entonces si yo después mantengo alguna muestra por alguna cuestión y quiero volver a repetir un análisis, la identificación no se pierde. Esto es, con el sacabocado se saca la parte de la vegetación superficial, se ingresa, con eso se puede sacar, y ahí tienen el cilindro que se saca. Se puede hacer en este muestreo otra forma, hacer directamente en un zigzag para tomar, y tienen las etiquetas. Ahora, ¿cuándo voy a decidir en qué condiciones está ese suelo? De acuerdo, va a ser siempre de acuerdo a los cultivos. Yo voy a conocer los requerimientos de los distintos nutrientes del suelo para los cultivos, y voy a decir si en comparación de eso, si los suelos van a responder o van a proveer a ese cultivo de una buena cantidad para su desarrollo, o si va a estar en detrimento para poder aportarle esos nutrientes. ¿Cuándo decido yo si voy a aportar algo más, que es a través de fertilizantes o abonos? ¿Cómo voy a decidir si lo hago o no? Si yo voy a tener cultivos, lo que tengo que hacer es saber si cuando yo fertilizo, la respuesta a esa fertilización va a ser lo suficientemente buena como para que justifique esa inversión del aporte que yo estoy haciendo. Entonces, en un gráfico, para un cultivo yo tengo el rendimiento sin agregarle fósforo y un rendimiento agregándole fósforo. Entonces hay una diferencia de mayor producción, tengo mayor cantidad de kilos cuando le agrego fósforo. Entonces yo voy a decidir si voy a hacer o no la fertilización en función de cuánto va a mejorar ese rendimiento, y si después económicamente
económicamente ese mayor rendimiento se justifica el gasto de fertilizar. Listo, entonces, esos fertilizantes, ¿cómo se definen? Como las sustancias minerales u orgánicas, tanto de origen natural como sintético, que van a suministrar uno o más nutrientes para las plantas. Con el paso del tiempo se usa de mayores cantidades para fertilizar los suelos, y cuando yo elijo un fertilizante tengo que saber que tiene algunas especificaciones. Entonces, según su composición química, los fertilizantes pueden ser simples o compuestos, y si proveen un solo nutriente, o si de los compuestos si resulta una mezcla de más de un fertilizante. Y se expresan de acuerdo al nutriente que están agregados de distintas formas. En el Marbete van a ver estas denominaciones, dicen 8,4,16, eso significa que las unidades de fertilizantes contenidas en 100 kilogramos de nutriente, que es la riqueza. En este caso, ese 8 va a representar 8 kilos de nitrógeno, 24 kilos de fósforo, pero expresado como pentóxido, y 16 kilos de potasio, pero expresados como óxido de potasio. Entonces, o lo expreso como kilos o lo expreso como porcentaje, pero esa es la denominación que suele tener un Marbete de fertilizante. Entonces, en esas características que tienen los fertilizantes, esa información que suele venir es, primero, la composición química. Como nosotros estamos agregando sales en el suelo, tenemos problemas, o que nos puede causar, podemos cambiar el pH, y viene marcado su índice de acidez, o el índice de basicidad, porque nos lleva a una cuestión básica, o un índice de salinidad, porque nos aumenta la conductividad eléctrica, también como el índice de higroscopicidad, que es esa capacidad que van a tener de absorber humedad. Interesa mucho el tamaño de la partícula, cuánto de humedad tiene, y si son incompatibles distintos fertilizantes cuando se aplican. Son incompatibles porque hay algo o que se anulan o producen un efecto que no deseamos. Entonces, respecto de la cantidad de nutrientes que aporta ese fertilizante, se mide. En ese fertilizante yo voy a tener, entonces, expresado como NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y expresado, como recién decíamos, como kilogramos o como porcentaje, pero de kilos de nitrógeno, pentóxido u óxido de potasio. Y yo eso, entonces, si quiero expresarlos como a cada uno eso como elemento, como está puesto el nitrógeno, ¿qué tengo que hacer? Convertir pentóxido en solamente ver la proporción de fósforo que tiene ese pentóxido, o la proporción que tiene de potasio ese óxido de potasio. Entonces, por un lado va a ser el grado del fertilizante, que es ese porcentaje de NPK que yo voy a tener, o el grado equivalente, que es esa cantidad de fósforo, el grado es la cantidad de cada uno de estos NPK, o el equivalente, que es expresado en nitrógeno, pentóxido de fósforo u óxido de potasio. Cuando yo quiero convertir uno de los dos, acuérdense que voy a recurrir al peso, a la tabla periódica, voy a ver el peso atómico de cada uno de estos elementos que tiene, el pentóxido, el del fósforo y el oxígeno, y por una relación de proporción voy a saber entonces por cada unidad de pentóxido cuánto hay de fósforo. Entonces, expresado en porcentaje, un tanto por uno, yo voy a tener que es un factor de conversión. Por eso, 1 kilo de pentóxido representa 0,43 kilogramos de fósforo, que es lo que redondeando 0,44, es lo que se multiplica acá del porcentaje de pentóxido por 0,44 me dan los kilogramos de fósforo
que hay presente en ese fertilizante. Lo mismo va a ocurrir con el pentóxido, con el óxido de potasio, que también, en función del peso atómico y de la relación que hay entre el peso atómico total y las unidades de potasio, puedo saber entonces ese factor para convertir 1 kilogramo de óxido de potasio a kilogramos de potasio. Bueno, ahí tienen las definiciones, que eso están todo en el manual, para los índices. ¿Y cuánta es la dosis de los fertilizantes que voy a usar? Van a estar en función de los requerimientos de los cultivos y bajo qué formulación tenemos esos fertilizantes. Más allá de todo eso, si yo sé que un fertilizante me puede producir problemas de pH, de salinidad, de basicidad, cuando se decide fertilizar, se tiene el ITNIC, que era el Instituto de Nutrición, que era un instituto muy lindo que el año pasado cerró a nivel de Latinoamérica, y donde igual siguen habiendo muchos trabajos, y yo les comparto ahí unas tablas de conversión, las que ellos manejan, o las que ellos brindaban tanto de las sales, para poder hacer estas conversiones así para ver el elemento, o de unidades. Ellos siempre recomendaban cuando utilizo un fertilizante o los nutrientes, estas 4 R, ¿no? Y cuando yo decido aplicar un fertilizante, que lo haga de manera correcta, teniendo cuidado con la dosis que estoy aplicando, el momento que estoy aplicando y en qué lugar estoy aplicando. Entonces, pedían, más allá de lo que me representa, sobre todo en estos momentos, los costos de comprar un fertilizante y de aplicarlo, no aplicarlo por las dudas. Eso es lo que, en definitiva, es eso. No aplicarlo por las dudas y aplicarlo sin haber evaluado primero las condiciones de las plantas, ¿no? Y del suelo. Y acá tienen un cálculo muy, muy sencillo, que por supuesto que no sirve para los valores que estamos porque está en pesos, pero sí sirve de guía para saber si yo, una primera decisión básica, si quiero fertilizar o no. Entonces, de metodología nada más, ¿no? Les vuelvo a decir, porque los valores de peso y eso no sirven, pero sí valores en cuanto a la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, si yo tengo esa respuesta a la fertilización y tengo el precio al que voy a vender el producto, entonces evalúo el costo del fertilizante y los costos de aplicación, y puedo entonces saber si el costo total entre lo que gasto y lo que me brinda y lo que tengo, si decido si fertilizo, ese beneficio de ingreso menos costo, si fertilizo o no. Como le digo, es muy básico, es muy sencillo, pero un valor de referencia para ver si me convendría o no aplicar un fertilizante. Bien. Bien. Hasta acá sería la clase de... No sé por qué he ido tan rápido. De este tema, hay 2 alumnos que yo les debo... Hay uno que me hizo una consulta muy, muy detallada sobre uno de los prácticos, no sé si está presente, pero yo ahora más tarde me pongo a contestarle cada uno de los ítems que me ha preguntado, y nos veremos los de agronomía el viernes para el parcial. Los de recursos naturales ya están libres, porque eso ya rindieron el parcial, tienen para rendir los que tengan que recuperar en febrero, que ya le vamos a poner la fecha. Este viernes a las 3 sería el parcial, profe. Sí. Si lo quieren a las 4, se lo puedo habilitar a las 4, no tengo problema, ¿no? Porque no depende de la clase.
Eso va a estar en plataforma, va a estar con un tiempo Profe, entonces no nos definido. conectamos al Zoom. No, porque yo a ninguno, no hace falta, salvo que yo puedo estar, pero porque tengan dudas, pero no, tampoco pueden preguntarlas en voz alta, así que no, pero no hace falta, no, para el recuperatorio ya les voy a pedir que como van a quedar menos, van a ser menos, o ninguno, mejor, les puedo pedir entonces que estén conectados para verlos un poco, pero así que no vayan. ¿Cuánto tiempo dura, profe, el parcial? No van a estar organizando Zoom para contestarlo todos juntos, ¿no? No, profe. Ya, sí, Mejor ríanse, a las 4, profe. No, ríanse, pero yo ya me que se juntan todos, hacen Zoom para poder rendirlos por las cosas, ¿no? Mal, ¿no? Sí. Le hago una consulta, ¿el tema de hoy de fertilidad sí entra al parcial o no? No va a entrar. Si lo hubiera dado la semana pasada. O si quieren. Sí, puede que sea a las 4 el viernes. ¿Por qué? Bueno, sí, no tengo un poco más tarde, así para que comamos tranquilos. Ay, pero sí a las 3, tampoco es que están atragantados a las 1:30. Está bien a las 3, profe. Bueno, partamos, sí, el horario que partamos, 3:30. A las 3:30 entonces. Sí, a las 3:30. Consulta. Para los ejercicios que seguramente van a ver de cálculo, ¿hay algún criterio por los decimales y los valores? No, con un decimal o 2 es suficiente, con los mismos redondeos de siempre, digamos, si de 5 para arriba, se redondea para arriba y si no, se deja en el valor que está. Al pelo, gracias. Acuérdense que va a estar habilitado, que tiene una apertura y un cierre. ¿Cuánto tiempo dura el parcial? Preguntaban. ¿Cuánto tiempo? Poquito. Como los cuestionarios, cada vez más reduciendo la cantidad de tiempo, así que también para el parcial poquito tiempo. 5 minutos. 15 minutos por ahí. Sí, lo caí. ¿Cómo que lo cagaste esa planta? Me dio 5 minutos y eran 12 preguntas. El color, ¿no? ¿Cuándo? Profe, hola. Sí. ¿Son preguntas netamente teóricas o hay que desarrollar algo tipo eso no resolví todavía. Bien. Resolví. Sí, más o menos cómo manejar. Toda la parte teórica, por supuesto que no tengo, pues. No, ya yo me convencí de que no les puedo pedir que desarrollen ahí porque copian. Me pasó en los finales, así que. Y eran menos. Y la idea es que ustedes hagan fraude, sino que estudien para que cuando se reciban no sean los profesionales de la pandemia que les digan, son los que hacían todo por internet y copiaban todo. Entonces, por lo menos yo quiero que de la materia aprendan un poquito, que se preocupen y lean, porque me sentiría muy mal si después piden que se abstengan los profesionales de la Universidad Nacional de Salta, pues. Entonces, la idea es de evaluarlos de alguna manera, pero evaluar en el sentido de saber si se entendió, si se comprendió, si ven la diferencia de algunas cosas y que ustedes se formen. Y la única manera, más allá de las clases, es leyendo. Es leyendo y analizando y replanteando situaciones. Si no leen, es muy difícil que haya cuestiones que queden en la memoria. No es que hay que estudiar todo en memoria, pero la memoria es importante para que los conceptos queden. Los conceptos se entienden, se razonan, pero también hay que almacenarlos en la cabecita. Entonces, la idea es que ustedes vayan aprendiendo la materia y que la rindan, como siempre les digo, lo antes posible. Que cursen, que hagan los parciales y lo más pronto la rindan. ¿Profe? Sí. ¿Cuál sería el complemento teórico de este tema? ¿Está en el MOOC? No lo subí todavía. Ya. No lo subí porque como no entra en el parcial, pero están los capítulos de fertilizantes, están en el manual.
Después se lo subo. Y para recursos yo les pongo un escrito más sencillo, porque por ahí en el manual es mucho para los alumnos de recursos, porque no van a... Hay cosas que exceden, digamos, de los requerimientos de lo que sería de la profesión. Entonces les subo 2 apuntecitos más cortos respecto de fertilizantes y de abonos. Profe, entonces lo de recursos ya nos veríamos el año que viene. No hay Claro, quedan liberados porque era la última clase. Quedan liberados ya. Y con los de agronomía también no nos vemos más, que van a tener el parcial, pero ya no nos encontramos en otra clase. Bueno, si no hay preguntas, quedan libres, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.